¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de CNC Informa. Estamos ya en el 8º programa de la Cámara Nacional de Comercio a través de Palenque TV, donde cada fin de semana vamos brindándole la información más destacada e importante en el ámbito económico a nivel nacional y también internacional. Vamos llegando a fin de año. Hay muchos detalles de conversar en esta edición. Vamos a tener más adelante al asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio, el licenciado José Luis Evia, un reconocido analista económico, quien nos va a explicar varios detalles de eficiencias económicas que hemos tenido en esta última gestión 2023, la escasez del dólar en el país, cuáles han sido las repercusiones que aún persisten hasta la fecha, las expectativas para fin de año. Se ha planificado que solamente existe un crecimiento del 3% del Producto Interno Bruto y posiblemente no haya un doble aguinaldo. Todos esos detalles hoy vamos a hablarlos y vamos a brindarles la información correcta junto a nuestro asesor económico para que usted no se despegue de sus pantallas. Les agradecemos por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerde que también puede seguirnos a través de Facebook. Atención, búsquenos como Cámara Nacional de Comercio, CNC Bolivia. Ahí podrá encontrar los detalles de cada una de las actividades que vamos realizando en la Cámara Nacional de Comercio y también cada una de las ediciones de este su programa CNC Informa, que se emite a través de Palenque TV todos los fines de semana, los domingos a las 19 horas y el reprise, por si se perdió alguna parte del programa, los sábados a las 14:30 horas. Sean bienvenidos. Comenzamos con la información aquí en CNC Informa. Comenzamos entonces con la información más destacada en el ámbito nacional, en el ámbito económico. Atención, lo que anunciábamos al inicio del programa, desde la Cámara Nacional de Comercio aseguran que el crecimiento económico en el país llegaría a un 3%, por lo que se descarta que exista un doble aguinaldo. Estos son los detalles de la información. Bueno, como ustedes saben al respecto de ese tema, hay una disposición legal que dice que el PIB debería crecer al 4.5 o más para que haya un segundo aguinaldo. Los datos que ha dado el propio gobierno es que vamos a crecer al 3 o menos, y los datos que tienen organismos internacionales ni siquiera llegamos al 2%, o sea que desde ese punto de vista no creo que en esta gestión lamentablemente vaya a haber un segundo aguinaldo por el análisis frío de los datos económicos que tenemos, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de impulsar pues el crecimiento de nuestra economía, y para eso hay que impulsar cosas como las exportaciones. Las exportaciones tienen que crecer, nuestra industria tiene que ser más competitiva y en general todas las actividades comerciales, industriales y de servicios tenemos que procurar incrementar. Cambiamos de información, ya que desde la Cámara Nacional de Comercio solicitan una reunión con la Cancillería del Estado, esto para analizar las acciones que tomarán con relación a la nueva ley peruana que restringe el ingreso a su país de transportistas. Estos son los detalles. Bueno, yo pienso que ese tipo de decisiones tendrán que ser revisadas, esperamos que así sea, que el gobierno nacional a través de la Cancillería o a través de los organismos pertinentes del ministerio que corresponda efectuemos las negociaciones. Nosotros tenemos una muy importante zona comercial con el Perú y tenemos un intercambio comercial, más bien dicho, muy alto, de manera que estos temas deberían de solucionarse. Es decir, no puede haber dos precios en el combustible. Sería lo mismo que Bolivia ponga un precio internacional para los camiones peruanos. Vamos a procurar tener una entrevista con la Cancillería, ya sea con el canciller o con el vicecanciller, para
para discutir este problema y para poder intercambiar algunas opiniones al respecto. Entonces, esperemos que nuestra Cancillería y, reitero, las autoridades de gobierno hagan las gestiones. Estoy seguro que hay mucha apertura en la Embajada peruana para llegar a algún tipo de soluciones que no perjudiquen a nuestro comercio internacional. Buenas noticias para los pequeños productores del país, que son una parte importante de la economía boliviana. Atención, Créditos Sí Bolivia, a través del ministro de Desarrollo Productivo, han anunciado que se realizó el desembolso de los créditos. Escuchemos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, realizó el desembolso de 1.505 millones de bolivianos en 11.397 créditos Sí Bolivia para pequeños productores a nivel nacional. En el tema financiero, saben los micro y pequeñas empresas, los pequeños productores que el hermano presidente Luis Arce Catacora ha implementado el crédito Sí Bolivia con una tasa de interés histórica de 0.5%. Y a la fecha, este crédito Sí Bolivia ha desembolsado 11.397 créditos por un monto de 1.505 millones de bolivianos, de los cuales el 98% de estos créditos han beneficiado a los micro y pequeñas empresas y artesanos. También, por otro lado, se ha implementado lo que es el Fondo de Garantía Fogadín como una muestra de confianza y valoración al sector, ya que el Estado, en este sentido, con este fondo, se convierte en garante de hasta un 50% del crédito cuando las garantías no sean suficientes o nuestros hermanos productores no puedan tener suficientes productos. Evidentemente, en este avance hemos también encontrado algunas preocupaciones del sector microempresarial y cada vez vamos mejorando de tal manera que nuestros microempresarios puedan acceder con celeridad a este crédito Sí Bolivia, que bien está administrado por el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco Unión. Tema de hidrocarburos en el país que ha dado mucho de qué hablar en esta última gestión. Atención, los comunarios de Palos Blancos de Tarija, el sur del país, denuncian que no serían beneficiados con los recursos económicos que generan la explotación de los hidrocarburos, la cual se encuentra a cercanías del campo Margarita. Conozca los detalles. Nosotros, al ver esa atención, la gente también ha dado un mandato de que vengamos y puedan pedir sus derechos. Básicamente estamos pidiendo una reunión para fecha 31 de octubre, ya donde se va a tocar este tema. Hay una ley que es la de hidrocarburos, la ley 3058 en su artículo 119, que habla básicamente de compensaciones e indemnizaciones a las comunidades afectadas por el tema de impacto socioambiental, lo cual no se refleja en todos estos años de que la operadora Repsol, a través obviamente de Yacimiento, haya hecho o haya dado atenciones a estas comunidades. Les voy a mostrar un poquito. Esta es la realidad que viven las comunidades, ya de donde salen los recursos para que hayan estos teleféricos, para que haya la doble vía Oruro-La Paz, para que estén todos estos edificios de las diferentes instituciones. Miren, son las chocitas en las que vive la gente todavía, de palma, de palo. Sigue cocinando a leña, ya están al frente, estamos cerca de la planta Margarita. El gas está viniendo hacia este lado, que está muy bien porque es desarrollo para el país, pero no es justo, no es correcto que las comunidades queden abandonadas. Ya no tenemos agua, vean estos turriles, la gente se tiene que abastecer de agua por cisterna, o de lo contrario bajar al río y aclarar esa agua y beber esa agua. Es una extrema pobreza en la que vivimos.
Y tras las especulaciones de la población en estos últimos días, el presidente de YPFB ha descartado toda posibilidad de desabastecimiento del gas en el país. Ante versiones de la caída del gas, el presidente de YPFB manifestó que la explotación está avanzando de manera positiva y con bastantes proyectos y financiando perforaciones. Y es en ese marco que la autoridad destacó que este año se está con más de 37.000 cúbicos de gas por día, cuando el mercado interno es de 13.000 metros cúbicos por día. Estamos realizando como YPFB, especialmente en el área de exploración, se habla bastante de la caída de la producción de gas, de cuándo Bolivia importaría gas, y son varios temas que es bueno ir mostrando siempre a la población a través de ustedes cómo va avanzando. Estamos avanzando muy bien en la exploración, estamos con bastantes proyectos, estamos ya finalizando la perforación del Mayaya Centro X1, estamos trabajando y tenemos muy buenos indicios en el pozo astillero X1, estamos proyectando ya la perforación de nuevas cuencas, el pozo Tomache X1 el año 2024, la perforación de Charagua inició esta semana con un nuevo socio que llega al país, que es YPF Argentina, que es el operador que tenemos en el área, lo cual nos muestra que vamos avanzando con proyectos como YPFB, como debe ser YPFB a cargo de la exploración y siendo el principal actor en el país para la exploración, y también con nuestros socios extranjeros. Estuvimos con reuniones con Petrobras esta semana, también hay el compromiso para llevar adelante proyectos exploratorios por parte de Petrobras. Existen 2 proyectos que se van a llevar adelante, que son Domo Oso y el Caranda X1005, con lo cual estamos avanzando con el objetivo claro de revertir la curva de producción de gas natural. Y este es un tema muy importante que no podemos dejar de lado. La anterior semana hemos conocido que desde el Brasil han aprobado la adhesión de Bolivia al Mercosur, lo cual posiblemente traería muchos beneficios económicamente al país. Se han pronunciado al respecto los empresarios privados, quienes aseguran que tras aprobarse la adhesión de Bolivia al Mercosur, esto, si se aprueba con el Senado, también generaría grandes oportunidades comerciales y la generación de mayores divisas. La aprobación por parte de senadores, tendríamos que el país depositario, que en este caso es Paraguay, tiene que notificar al resto de países, y 30 días después del último instrumento de internalización entraría en vigor el protocolo de adhesión. ¿Qué significa esto? Que con la entrada en vigor de este protocolo de adhesión, Bolivia tendría 4 años para iniciar su proceso de ingreso pleno al Mercosur. Sin embargo, esto ya le faculta entrar no solamente con voz, sino con voto, pero a lo largo de estos 4 años tiene que incorporar todo el acervo normativo del Mercosur, la nomenclatura arancelaria del Mercosur, todo el régimen de origen, todo el tema de negociación con terceros países y un conjunto bien amplio de normativa en términos de normas técnicas, normas sociales y otros instrumentos que tiene el Mercosur. Nos vamos a la primera pausa del programa. Al retornar, no se despegue de sus pantallas, que estaremos en una entrevista en exclusiva con el asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio para conocer la situación de la economía en Bolivia. Los detalles al retornar, no se vaya.
Retornamos en CNC Informa. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora vamos a hablar acerca de la economía en nuestro país, algo que preocupa demasiado. La gestión 2023 ha sido una gestión muy complicada económicamente hablando, y vamos a hablar justamente en los detalles con el licenciado José Luis Hevia, quien es asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Qué tal? Bienvenido. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias. Un gusto estar y compartir con su teleaudiencia. Un gran experto en temas económicos que nos va a brindar todos los detalles y la información necesaria. Licenciado Hevia, ¿cuál es la actual situación económica de Bolivia a la fecha? Bueno, digamos, hay un contexto complicado y claramente hay una desaceleración de la economía, ¿no? El principal problema consiste en que nuestra principal exportación y lo que fue la principal fuente de recursos fiscales ha ido decreciendo en el tiempo, ¿no? Que son las exportaciones de gas principalmente. Entonces, hemos llegado a exportar como 6.000, 7.000 millones de dólares en gas, y eso ha ido cayendo en el tiempo. El año pasado hemos llegado a exportar como 3.000 millones, entonces hay una caída muy significativa en eso. Y lo mismo ha pasado con los ingresos fiscales, ¿no? Gran parte de las exportaciones de gas, es decir, todas las exportaciones de gas son hechas por yacimientos petrolíferos fiscales, y una gran parte de eso entra al sector público como recursos del sector público, ¿no? Entonces, al caer las exportaciones de gas, han caído los ingresos del sector público y se ha generado un déficit muy fuerte, ¿no? Ciertamente el déficit más alto ha sido en el año de la pandemia, porque ha caído mucho la actividad, la gente no podía salir a trabajar, entonces la cantidad de impuestos ha caído, de ingresos, y el déficit ha superado el 10%, ¿no? Eso ha mejorado los últimos años, pero aún así el año pasado estábamos por encima del 7% y probablemente este año estemos por encima del 8%, ¿no? Entonces el déficit fiscal es un problema muy serio para el país, que está relacionado, como decía, con la caída de las exportaciones de hidrocarburos del país, ¿no? Entonces, eso configura un escenario complicado. Si bien ha habido un incremento en las exportaciones mineras, que han crecido fuertemente, en gran parte estos son exportaciones de oro, ¿no? Que son como 3.000 millones de dólares que estamos exportando en oro. El problema de esto es que lo que ingresa al sector público por las exportaciones de oro es muy pequeño, ¿no? La imposición, los impuestos, las regalías en realidad que se cobran sobre la explotación de oro son muy pequeñas, y por lo tanto no compensan lo que se ha dejado de percibir por el sector de hidrocarburos, ¿no? Entonces, el principal problema que estamos enfrentando, que enfrenta el país, es ciertamente la caída en las exportaciones de hidrocarburos y su repercusión en el déficit fiscal, ¿no? Déjeme decir una cosa complementaria. Lo que sucede también es que el gas que exportábamos venía asociado a la gasolina natural, que son los condensados, y eso servía para abastecer el mercado interno, ¿no? Como ya no estamos exportando esa cantidad de gas, cae la producción de gasolina en el país, de líquidos, y por lo tanto necesitamos importar una mayor cantidad de líquidos, ¿no? Entonces las importaciones de hidrocarburos han crecido fuertemente en los últimos años. De hecho, el año pasado ya estaban siendo casi la primer rubro de importación del país, con 3.500 millones de dólares, y probablemente este año vayan a ser el rubro más importante de importación del país, ¿no? Entonces, y eso está asociado también con una mayor egreso en el sector público, porque hay que cubrir por todas estas importaciones el subsidio, ¿no? Entonces nosotros compramos, o yacimientos en realidad compra la gasolina, los líquidos, el diésel en los mercados externos a los precios internacionales, y lo vendemos acá a un precio que está muy por debajo del precio internacional, y esa diferencia hay que cubrir, el gobierno tiene que cubrir con subsidios, ¿no? Y eso contribuye al déficit fiscal. Entonces, ese es el principal problema. Los anteriores años, hasta hace un par de años, gran parte del déficit ha sido financiado con préstamos externos y préstamos internos, ¿no? Pero lamentablemente en los últimos años el acceso al crédito externo se ha hecho mucho más difícil, ¿no? De hecho, el año pasado había la intención de colocar bonos en el mercado internacional. Lamentablemente no se ha podido colocar, y cada vez es más difícil acceder a ese tipo de crédito de los mercados privados internacionales,
porque el riesgo país ha subido mucho, entonces colocar bonos solo sería posible unas tasas que son muy prohibitivas, y lo que hace que prácticamente el país está fuera de los mercados internacionales de deuda. Entonces, lo que ha ido pasando de más en más es que el gobierno está financiando su déficit con el endeudamiento interno, que proviene de dos fuentes. Una fuente es el endeudamiento que viene de las AFPs, ¿no? Entonces el gobierno se presta de de la gestora ahora de lo sí. que eran las AFPs, pero es el crédito que todos los bolivianos hacen para su jubilación, y de más en más ese crédito está yendo a financiar el déficit del gobierno, ¿no? Digamos, el problema con eso es que esto resta recursos que puedan ir al sector privado y que el sector privado puede invertir también, ¿no? La otra fuente de financiamiento del déficit del sector público es el crédito del Banco Central, y ahí hay un problema mayor, porque cuando el Banco Central le presta al sector público, lo que hace es imprimir billetes, ¿no? Imprimir dinero. Entonces, si uno ve la emisión, uno ve que la emisión ha estado creciendo fuertemente y crece cada vez más rápido en el país, porque es una de las, tal vez se está convirtiendo en la fuente principal de financiamiento del déficit, ¿no? Ahora, lo que sucede, para ponerlo gráficamente, es que el Banco Central le da este dinero, estos bolivianos, al sector público. El sector público gasta, compra con eso bienes, paga sus servicios, paga a los empleados públicos, profesores, salud, etcétera. Ahí está designado ese presupuesto. Claro, pero el problema es que obviamente cuando se incrementa la cantidad de dinero, porque lo que está haciendo es saliendo dinero del Banco Central, la gente con ese dinero compra bienes y servicios, que en muchos casos son importados, o empieza a comprar dólares para tratar de mantener el poder adquisitivo de ese dinero, ¿no? Y entonces esa ha sido la fuente, esa es la fuente del incremento en la demanda de dólares que tenemos, que si lo conjugamos con la caída en los dólares por la caída en las exportaciones, entonces nos muestra por qué hay estos problemas en el mercado cambiario, ¿no? Porque es cada vez más difícil, ha sido más difícil conseguir dólares, cambiar dólares, y por qué el precio del dólar en el mercado paralelo está por encima del precio del dólar oficial, ¿no? Lamentablemente, algo que ha afectado mucho a la economía de nuestro país, a las exportaciones y mucho más, ha sido el déficit de los dólares, la escasez de los dólares en nuestro país, algo que hemos tenido que tratar desde inicios de este año. Coméntenos el impacto de esta escasez de dólares. Sí, bueno, es complicado. Esto dificulta todas las transacciones con el exterior. Y es complicado sobre todo para las empresas, porque las empresas importan una cantidad importante de insumos del exterior, ¿no? Entonces, muchas empresas han tenido que, de alguna manera, manejar, incrementar mejor su inventario, manejar mejor su inventario para poder continuar con el proceso productivo. Es cada vez más caro, o ha sido en algunos casos más caro, importar insumos, lo que de alguna manera también puede encarecer los productos. Pero lo que hay que subrayar más bien es que las empresas han estado reduciendo sus márgenes de ganancia, ¿no? Entonces, el incremento en los precios ha sido relativamente bajo en todos los productos, y a pesar de que las importaciones, y sobre todo las importaciones de insumo, han sufrido la escasez de dólar, y por lo tanto para conseguir esos dólares se ha tenido que pagar un precio mayor. Pero a pesar de eso, los precios se han mantenido estables. Lo que nos está diciendo es que las empresas están reduciendo sus márgenes, ¿no? Están haciendo esfuerzo para evitar traspasar ese mayor costo de los insumos hacia el producto final. Pero también genera problemas para las familias, ¿no? Muchas de las familias necesitan por varias razones dólares y no pueden acceder, ¿no? Entonces, si uno necesita viajar al exterior, por ejemplo, y requiere dólares, entonces tiene que recurrir al mercado paralelo, y eso implica un costo mayor de los dólares, lo que incrementa los costos, ¿no? Claro, uno puede tal vez tratar de comprar los dólares en el Banco Central, pero todos los que hemos tratado de hacer eso sabemos que o es difícil entrar al sistema o toma un tiempo en la cola, ¿no? Es decir, a uno le dan una cita, si tiene suerte, para de aquí a 2 meses, a 3 meses, variando, ¿no? Entonces tiene un impacto fuerte, reduce claramente, incrementa los costos. Las empresas están tratando de hacer frente a eso, pero eventualmente, si este problema se va
digamos, se permanece en el tiempo, no se soluciona, o peor si se agudiza, entonces las empresas se van a ver más complicadas y podrían eventualmente tener que transferir esto hacia los precios, y los precios probablemente más adelante, si no se solucionan estos problemas, van a tener que incrementarse, ¿no? Licenciado Hevia, expliquemos a nuestros televidentes a qué se debe esta escasez de dólares en nuestro país y cuáles son las medidas que deberían tomar nuestros gobernantes para tomar acciones y evitar que esto siga este problema, porque obviamente va a tener impacto en la economía en el país. Sí, bueno, como hemos dicho antes, el problema principal es el déficit fiscal, ¿no? Entonces, Bolivia tiene un déficit fiscal elevado de más del 7%, ya más de una década, y eso es imposible mantener indefinidamente, ¿no? Entonces uno puede gastar más de lo que tiene por un tiempo, recurrir a sus ahorros, endeudarse, pero eso es por un tiempo limitado, ¿no? Si esto se expande más, obviamente empezamos a tener los problemas, y ese es uno de los problemas, es la escasez de dólares, ¿no? Entonces, ciertamente la solución, lo que tiene que hacer el gobierno es reducir el déficit fiscal, ¿no? Entonces, poner más empeño en la reducción del déficit fiscal, y eso lo hará ciertamente racionalizando mejor los gastos del sector público y tratando de incrementar los ingresos, ¿no? En este caso, en el caso de los ingresos, yo creo que tiene que revisar qué es lo que sucede con las empresas públicas, con las exportaciones de las empresas públicas, porque todo lo que el país ha invertido en las empresas públicas no está generando un retorno, ¿no? Entonces, las empresas públicas deberían de generar un retorno en vez de ser una carga para el país. Entonces ahí se necesita una política claramente de intervención hacia todas las empresas públicas. Y por el lado del gasto, una racionalización, ¿no? Bolivia, el país, el sector público ha crecido extraordinariamente en estos años. Tenemos como más de 500.000 empleados, lo cual es empleados públicos, ¿no? Lo cual es una carga muy fuerte para el Estado. Si bien ahí están los maestros y los profesores, lo cual los médicos, es decir, la educación y la salud, lo cual obviamente es bueno que crezca, pero ciertamente el aparato burocrático del Estado ha crecido mucho, ¿no? Entonces, el aparato burocrático debe estar por los 170.000 empleados públicos, lo cual es mucho, ¿no? Para un país del tamaño de Bolivia. Es mucho presupuesto. Claro, es mucho presupuesto y son muchos empleados públicos, ¿no? Déjeme comentarle que en Estados Unidos la cantidad de empleados públicos son 200.000, ¿no? Entonces, para una población de más de 250 millones de habitantes, ¿no? Nosotros que somos como 10, 11 millones de habitantes, tener 500.000 empleados, o digamos, si uno toma solamente el empleo burocrático, digamos, de la administración pública, alrededor de 160.000, 170.000 empleados, es una carga muy pesada para la sociedad, ¿no? Entonces es importante racionalizar el empleo en el sector público, es importante racionalizar las inversiones del sector público, que se ha dicho de paso es donde se ha ajustado más los últimos años, y también es importante cambiar la gestión de las empresas públicas, ¿no? El país ha invertido realmente una cantidad importante de los recursos en las empresas públicas, y estas empresas públicas no están devolviendo esa inversión a la sociedad, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que el gobierno tiene que enfrentar. Las autoridades van a tener que asumir medidas al respecto por el bien de la economía del país y de la población boliviana, que ha tenido una gestión 2023 complicada económicamente y se ha proyectado un crecimiento del 3% para esta gestión. Hablemos de eso, licenciado. Sí, bueno, el gobierno había proyectado un crecimiento mayor, ¿no? Del 4.6, etcétera, para este año. Sin embargo, ciertamente esos niveles de crecimiento no van a ser alcanzados, ¿no? El primer trimestre de este año, que es el único trimestre para el cual contamos cifras de Producto Interno Bruto, se ha crecido en 2.3%, entonces estamos muy lejos. Y además el principal sector que ha crecido es el sector financiero, ¿no?
que probablemente los próximos meses ha tenido más bien un decrecimiento, dado los problemas que han habido con el Banco Fácil y la caída en los depósitos, por ejemplo. Así es. Entonces va a ser difícil alcanzar esas metas. De hecho, los organismos internacionales están reduciendo estas metas. El Fondo Monetario Internacional está proyectando una tasa de crecimiento para el país de 1.8 este año y 1.8 el próximo año también. El Banco Mundial ha corregido un poco su proyección y está en 1.9 y la CEPAL está como en 2.2% de crecimiento, ¿no? Entonces, este año va a ser, digamos, muy difícil que alcancemos el 2.5-3%. Probablemente vamos a estar por debajo del 3% de crecimiento. Por lo cual se descarta que en esta gestión haya doble aguinaldo. Sí, no, de hecho está descartado, prácticamente descartado. Es un hecho, ¿no? Porque hay diferentes proyecciones en cuanto al crecimiento. Sí, bueno, el segundo aguinaldo se otorga cuando la economía crece más del 4.5%, tomando en cuenta el crecimiento de junio de un año a junio del siguiente año, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que tomar el crecimiento de junio del año pasado, del 2022, hasta el producto de junio de este año 2023. Para eso nos falta solamente el dato del último semestre, es decir, de marzo a junio, de marzo a junio, que no lo tenemos disponible, ¿no? Pero si uno hace los cálculos, ese crecimiento tendría que haber sido superior al 10% para compensar el poco crecimiento de los anteriores meses, ¿no? Lo cual obviamente sería un milagro, digámoslo así, que sucediese, ¿no? Entonces, de junio a junio, y los datos tendrían que estar saliendo hasta finales de este mes, según el decreto supremo del doble aguinaldo. De junio a junio es altamente probable que no alcancemos el 4.5 y por lo tanto el segundo aguinaldo estaría descartado, ¿no? Realmente sería un milagro que hubiésemos crecido 4.5. Prácticamente es imposible, eso ya es un hecho, lo dicen nuestros expertos, y ha sido una gestión complicada el 2023 por la escasez de dólares y muchos otros factores que ya nos ha mencionado el licenciado Hevia. Los medicamentos también, el sector de los medicamentos, la salud se ha visto afectada por esta escasez de dólares. Sí, bueno, en el sector de medicamentos, una parte importante de los medicamentos son importados. La mayoría. Y en los que son producidos, Bolivia tiene una interesante industria de medicamentos, ¿no? Entonces, tiene varias fábricas que cumplen con los estándares internacionales y hay una producción interna, digamos, interesante que incluso exportamos, ¿no? Se exporta medicamentos hacia otros países de América Latina, ¿no? Entonces, tenemos una industria del sector privado importante de medicamentos que además es competitiva, como le digo, pero algunos de sus insumos son importados, ¿no? Ciertamente. Entonces, la escasez de dólares también por ese lado ha habido dificultades, ¿no? Entonces, ha habido una época en el país en la cual sí se ha sentido alguna escasez cierta escasez de medicamentos. Si uno iba a la farmacia, entonces no encontraba el producto que quería o en la marca que quería, pero esto felizmente parece que en los últimos meses se ha solucionado, ¿no? De alguna manera los importadores están solucionando, abasteciendo tanto los de insumos a las fábricas nacionales locales de medicamento como de medicamentos a las farmacias de medicamentos importados, ¿no? Entonces, felizmente los últimos meses hemos notado que ha bajado que algunos medicamentos no estén en existencia, ¿no? Pero sí, si la situación continúa, si no se logra mejorar la situación en el mercado cambiario, esto puede resurgir más adelante. Es una preocupación, ¿no? Hay que tomar en cuenta las acciones que deben tomar las autoridades para esta gestión 2024 con respecto a estas deficiencias que hemos ido dándoles la información en exclusiva a través de CNC Informa. Otro tema que preocupa al licenciado Hevia es la inflación desde el mes de agosto, lo que ha provocado también el incremento de los precios de muchos de los productos de la canasta familiar. Sí, bueno, la inflación en realidad se ha mantenido relativamente baja en el país. El gobierno
siempre sale a decir de que estamos con una de las inflaciones más bajas, ¿no?, de la región. Pero los precios de los productos no lo reflejan, ¿no? Bueno, hay que ver que en realidad el IPC o la inflación, el IPC que mide la inflación, se compone de una variedad de productos, ¿no? Entonces hay algunos productos que pueden subir y otros que no están subiendo tanto, ¿no? Lo que sí es preocupante es que los productos que están subiendo fuertemente son los productos de la canasta familiar, es decir, de los productos alimentarios, ¿no? Si uno ve que el rubro de los alimentos en el IPC, este rubro ha tenido este año un importante incremento, ¿no? Está alrededor, por encima del 5%. Entonces, la gente que, digamos, la gente más pobre, que gasta la mayor cantidad de su ingreso en alimentos, está siendo más golpeada y lo nota con mayor dureza, digamos, ¿no? Porque lo que ha subido en el país en el último año son los alimentos. Eso ha subido de manera ciertamente mucho más notoria y se refleja en los índices, ¿no? El índice general es bajo, pero el índice en alimentos, el incremento de precios en los alimentos ha sido importante, ha sido sustancial, ¿no? ¿Qué se proyecta para este 2024 en cuanto a la situación económica del país, licenciado? Bueno, ojalá la situación mejore. Nosotros creemos que el gobierno debe tomar ciertas actitudes, ciertas medidas, debe de corregir sin duda el déficit fiscal. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Y ciertamente reducir el déficit fiscal va a tener un efecto en el corto plazo sobre el ingreso de las personas, ¿no? Porque eso significa que el gobierno va a tener que gastar menos y eso va a tender a reducir el ingreso de las personas. Pero entonces esta es una medida solamente transitoria, ¿no? En el largo plazo lo que tiene que hacer el gobierno es ser más amigable con la inversión extranjera, ¿no? El país es uno de los países más difíciles para la inversión, tanto local como extranjera, y es uno de los países que menos atrae inversión extranjera, ¿no? Y la inversión extranjera es clave porque trae capitales de los cuales nosotros carecemos en gran parte, y trae también tecnología, ¿no?, que es lo más importante quizás, ¿no? Entonces, y eso está claro, ¿no? La experiencia del país lo muestra claramente. Nosotros hemos vivido del gas que ha sido descubierto gracias a los incentivos que se dieron para la inversión extranjera en hidrocarburos, y las empresas que vinieron y arriesgaron capital y descubrieron el gas, construyeron el gasoducto al Brasil, y eso es de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ahora es atraer capitales que puedan invertir, descubrir nuevos yacimientos, no solo de gas o de hidrocarburos, ¿no? Bolivia es una región rica en minerales, en recursos naturales. No sé, Perú, Chile están exportando unas cantidades y explotando una cantidad importante de minerales. Nosotros podríamos ser otra historia de éxito en minerales, ¿no? Nosotros compartimos las mismas cuencas mineralógicas, digamos, que Perú y Chile, y nosotros podríamos, con inversión extranjera, con seguridad jurídica, con una mayor apertura a la iniciativa privada, estoy seguro que el país podría descubrir unos yacimientos muy importantes de minerales y de hidrocarburos, y podríamos estar exportando solamente minerales, podríamos exportando 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares, ¿no? Y eso ciertamente eso no es una solución en el corto plazo, porque todo eso tiene un periodo de maduración extenso, pero dando las condiciones iniciales, yo creo que el país en 4 o 5 años podría tener un mejor horizonte, ¿no? Pero es clave mejorar la seguridad jurídica, mejorar las condiciones para la inversión extranjera, ¿no? Eso creo que es casi un conocimiento común. Todo el mundo va a coincidir en eso, ¿no? Es importante mejorar las condiciones para la inversión. Solamente la inversión nos puede generar mejor crecimiento más adelante, y la inversión privada es especialmente importante porque ciertamente hace las cosas de manera más eficiente y eficaz, ¿no?
Hay muchos recursos en nuestro país que deben saber aprovecharse para mejorar lo que es la economía en Bolivia, como usted nos menciona, con datos muy importantes para tomar en cuenta. Algo que perjudica mucho a nuestra economía también es el contrabando, una problemática vigente en nuestro país, sobre todo en el sector informal. Sí, así es, el contrabando es un problema por varias razones, pero creo que la mayor es la competencia desigual a la que somete a las empresas nacionales, ¿no? Las empresas nacionales tienen que pagar una serie de tributos a las cuales obviamente el contrabando no paga, ¿no? El inversionista nacional, el empresario nacional tiene que pagar por cada venta que hace el IVA, tiene que pagar el IT, luego tiene que pagar el impuesto a las utilidades, si importa insumos tiene que pagar el arancel sobre los insumos, pero claramente eso está liberado del contrabando y entonces hay claramente una competencia desleal a la industria nacional, ¿no? Entonces no se trata de pedir ciertamente preferencias, sino se trata de pedir un trato igual para la producción nacional que compite en condiciones muy desventajosas con el contrabando, porque si uno hace los cálculos y ve cuántos son los impuestos, el IVA, etcétera, uno ve que es sustancial, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado Hevia, por esta importante información que nos ha brindado. Vamos cerrando la entrevista con un mensaje para la población y nuestras autoridades con respecto a nuestra economía y su crecimiento. Bien, bueno, yo creo que, como he dicho anteriormente, yo creo que el gobierno tiene que, de alguna manera, corregir el rumbo que está llevando. Tiene que fijarse más en el déficit fiscal, tratar de controlar el déficit fiscal, creo que eso es clave en el corto plazo. Y como he dicho, en el largo plazo mejorar las condiciones para los inversores, y los inversores locales, nacionales, y los inversores extranjeros, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Bueno, y la población obviamente tiene que, creo que tiene que también acompañar este proceso, ¿no? Es decir, es importante que las familias planifiquen mejor su futuro, que tengan cuidado en el endeudamiento. Uno de los problemas que las familias generalmente en épocas de bonanza y luego en la desaceleración enfrentan es que pueden estar muy endeudadas. Entonces siempre hay que tener una planificación de los gastos familiares y mantener controlada la deuda familiar también, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera el sector privado o la ciudadanía puede contribuir a mejorar las perspectivas de la economía también. Agradecemos al licenciado José Luis Hevia, asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio. Muchísimas gracias por habernos acompañado, compartir esta información con nosotros, que es muy importante para la población en general. Lo esperamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, un gusto. Bienvenido siempre, parte de la Cámara Nacional de Comercio. Con esto nos vamos a una breve pausa. Al retornar tenemos mucha más información. No se vaya. Seguimos aquí en CNC Informa. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a seguir compartiendo la más completa información junto a todos ustedes en el ámbito económico en nuestro país. La estatal YPFB anunció que va a cruzar fronteras y va a invertir en Venezuela para la producción de hidrocarburos, un tema que ha llamado mucho la atención. Veamos. YPFB se internacionaliza e invertirá en Venezuela para producción de hidrocarburos. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos cruza fronteras e invertirá en Venezuela para la producción de hidrocarburos, tal como lo hacen petroleras internacionales con presencia a escala mundial. La inversión en Venezuela es un hecho histórico. Hay que tener en claro que no solo invertimos recursos económicos para este proyecto, sino también recursos humanos bolivianos con el potencial
experiencia y conocimiento acumulados durante años en nuestra estatal petrolera, que podrán desarrollar un trabajo exitoso en el país vecino, informó el presidente de YPFB, Armindo Orgaten. La búsqueda de yacimientos es parte primordial del gobierno boliviano y este proyecto beneficiará a nuestra economía. La inversión de YPFB es estratégica, puesto que Venezuela es el país con mayores reservas probadas de crudo pesado del mundo. Tiene las mayores reservas de crudo liviano en todo el hemisferio occidental. Es el octavo país del globo con mayores reservas probadas de gas natural y el primero de Latinoamérica, señaló Orgaten. El acuerdo permitirá elaborar estudios y proyectos de exploración, explotación y refinación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. También se contempla la petroquímica para fortalecer la industrialización del gas y petróleo para ambas naciones. En abril de este año firmaron el Acuerdo Interinstitucional e Internacional para la Cooperación de Materia en Hidrocarburos y Petroquímica, con el objetivo de establecer las bases para desarrollar oportunidades y modelos de negocio que beneficien a ambos países. Firmamos acuerdos entre el Ministerio de Petróleo y la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con el propósito de afianzar la integración energética, habilitando la transferencia de data de campos venezolanos para el desarrollo de proyectos de petróleo y gas. Datos económicos muy importantes para que usted los tome en cuenta. La ASFE ha informado en los últimos días que el crecimiento en cuentas del depósito en el país ha alcanzado a 14.8 millones del 2005 a la fecha, donde el 49%, atención, pertenece a mujeres y un 51% a varones. Estos son los detalles. ASFE informa que en el crecimiento en cuentas de depósito en el país alcanzó a 14.8 millones de cuentas del 2005 a la fecha, donde el 49% pertenecen a las mujeres y el 51% a varones, así lo informó Ivette Espinosa, directora de la ASFE. ¿Qué es importante también destacar? Es el tema de la participación por departamentos. Ustedes pueden ver que el departamento que más aporta en el tema de ahorros es el departamento de La Paz, representa el 53.7%, ¿verdad? Y le sigue Santa Cruz con el 27.1% y Cochabamba 10.9%, el restante 8.3% es el resto de los departamentos. ¿Qué hemos querido también aquí destacar por un tema de inclusión de género? Es identificar de las 14.8 millones de cuentas de ahorro que tenemos en el país, es importante señalar que el 49% las titulares son mujeres. Entonces, ya estamos equiparando en mitad y mitad en la participación en ahorros, en cuentas de ahorro por género, entre mujeres y varones. Entonces, eso también es un aspecto importante que muestra la inclusión financiera y también el hecho de que las mujeres ahora también abren y tienen cuentas de ahorro en el sistema financiero. Varios municipios del país que a la fecha se encuentran en emergencia a raíz de la sequía. Al respecto, desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas señalan que el presupuesto general del Estado va a ayudar a estos municipios que se encuentran en emergencia. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señala que el presupuesto general del Estado ayudará principalmente a los municipios que se encuentran en emergencia con 870 millones de bolivianos. De igual manera, se destinará 353 millones a universidades y 39 millones a las gobernaciones. De bolivianos que se van a adicionar al presupuesto general del Estado 2023 y le va a permitir fundamentalmente a los municipios que van a recibir más de 870 millones de bolivianos hacer frente con estos recursos a muchas necesidades, especialmente a esta situación de emergencia que está viviendo el país con la sequía, los incendios. En concreto, son 5.421 millones adicionales que se está otorgando
en el presupuesto 867 millones, casi 868 millones de bolivianos a los municipios, 353 millones a las universidades y 39 millones a las gobernaciones. Queda claro que todos estos recursos, si son inscritos en el presupuesto, después pueden ser modificados en traspasos presupuestarios para atender estos desastres. Queda claro que es la pertinencia y la importancia, requiere la urgencia inmediata de aprobarlo. Seguimos hablando de temas económicos en el país, ya que el Gobierno Nacional a la fecha afina los detalles del presupuesto general del Estado 2024, que debe ser tratado en las próximas semanas en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, analistas anticipan que el crecimiento económico en el país estará por debajo del 3%. El gobierno afirma el presupuesto general del Estado 2024, que debe ser tratado en las próximas semanas por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, analistas anticipan que el crecimiento económico estará por debajo del 3% por el contexto externo, el fenómeno El Niño y las tensiones políticas internas, y se prevén restricciones en el financiamiento externo. El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, en declaraciones anteriores informó que el Ejecutivo tiene hasta el 30 de este mes para presentar el proyecto del PGE 2024 a la Asamblea Legislativa y adelantó que se apunta a un crecimiento superior al 3,5%. Por otro lado, el analista económico Germán Molina anticipa que el gobierno va a mantener la expansión del gasto público y se va a situar encima de 80% del presupuesto agregado, aunque los ingresos seguirán declinando como en los últimos años. Sobre el crecimiento económico, Molina considera que la tasa se va a situar en 1,8%, como proyecta el Fondo Monetario Internacional, y se esperaría una tasa de inflación de 3,5% a 3,7% y un déficit fiscal de 7% a 8%. No se va a poder bajar el déficit porque al ingresar a un periodo electoral, el gobierno va a gastar todo lo que pueda para mantener militancia y nuevos adeptos, precisó. La directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo, Beatriz Muriel, señaló que el déficit fiscal, principalmente de nivel central, persistirá, mientras que el gasto público de los gobiernos subnacionales será más restringido por menores recursos provenientes del gas natural. Bajo este escenario, el crecimiento será bajo, con una alta probabilidad de que sea menor al 3%. En relación a la inflación, el alza de precios está siendo presionado por las importaciones, porque los importadores necesitan dólares y su precio es más alto. De esta manera se transfiere el costo final al consumidor, pero esto puede favorecer a la producción nacional, apuntó Muriel. Cambiemos de tema, una buena noticia para muchos, ya que Boliviana de Aviación en los recientes días inauguró el vuelo comercial Santa Cruz-La Habana, Cuba, que permitirá tener acceso directo a la isla. Estos son los detalles. Hoy estamos inaugurando el vuelo Bolivia-Cuba, Estado Plurinacional de Bolivia hasta Cuba, y es un momento histórico. Estoy realmente muy emocionada porque yo soñaba con este vuelo y es la primera vez en todos estos años en los que BOA va a hacer una ruta comercial desde nuestro país hasta Cuba. Entonces, sin lugar a dudas, marca un hito, marca un punto de inflexión en lo que hace al fortalecimiento de nuestras relaciones con un país hermano, en el fortalecimiento de relaciones entre nuestros pueblos, y esperamos que por supuesto a partir de ahora se fortalezcan los vínculos no solo de hermandad, sino también a nivel de turismo, a nivel comercial, a nivel de integración económica, de potenciamiento de nuestras economías entre dos países
que tienen mucha historia, mucho camino juntos, de solidaridad, de reciprocidad, de complementariedad dentro de lo que hace a una diplomacia formal, pero también en lo que hace una diplomacia de los pueblos. En otra noticia, el secretario de Desarrollo Económico ha informado que el Consejo Municipal aprobó un traspaso presupuestario de 700.000 bolivianos, esto para la compra de semilla de papa destinado a los distritos rurales. Han destinado un traspaso de 700.000 bolivianos para la adquisición de semilla de papa. Hoy nos reunimos con el presidente del Consejo, quien afirma derivará hoy seguramente ya ese traspaso para que sea promulgado por nuestra alcaldesa. En ese sentido, la promulgación de hoy nos habilita para ya invitar a una empresa, de acuerdo a la ley de emergencias, que ya nos han venido a exponer qué tipos de semillas nos ofrecen. Han sido los propios comunarios de los 4 distritos rurales, de las 3 organizaciones matrices que tenemos acá en la ciudad, que empiezan con Fesucaruso, la más antigua, tenemos a Julián Apaza, tenemos a FESCOM, estas 3 organizaciones que aglutinan a todas las comunidades del área rural y que han visto con buenos ojos de que el municipio ahora con estos 700.000 apoyará con la semilla de papa. Hemos escogido la papa huaycha de tercera, que ha de dar muy bien en nuestras tierras, así que estamos muy contentos por eso y estamos tratando de agilizar los trámites. Con esta información hemos llegado ya a la recta final de su programa CNC Informa. Muchas gracias a cada una de las familias que nos siguen cada sábado y domingo a través de Palenque TV, a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Cámara Nacional de Comercio CNC Bolivia, donde va a encontrar la transmisión en vivo también de su programa, donde tenemos la información más completa, datos oficiales de la Cámara Nacional de Comercio acerca de la economía de nuestro país. El retorno nuevamente el siguiente domingo a las 19 horas y también los reprise los sábados a las 14:30 horas. Que tenga buen resto de jornada. Nos vemos en nuestra siguiente edición. Que tenga muy buen día.